Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Le doy gracias a Dios que estoy una vez más para compartir la enseñanza de la palabra. En este día nos estará acompañando mi amada esposa y hermana Ingrid Hernández. Dios les bendiga. Ella nos estará acompañando en la lectura de los textos bíblicos donde vamos a hacer referencia en el estudio. En este mes, como tema general del estudio, se titula La Iglesia como familia espiritual. Ese es el tema general, la Iglesia como familia espiritual. Pero hoy vamos a dar el estudio, hemos titulado La importancia de ser parte de la familia espiritual. Así que vamos a leer en el texto base, en el libro de Efesios capítulo 2, versos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vea que en el versículo dice que nosotros tenemos entrada al Padre, relación con el Padre, es a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y formamos, como dice Pablo, la familia de Dios. Cuando hablamos de la familia, ¿verdad? La familia fue fundada, fue una de las primeras instituciones fundadas por Dios, y eso lo vemos en el libro de Génesis, cuando leemos que Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Y también dice la Biblia que los creó varón y hembra, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Desde ahí, ese es el origen de la institución de la familia. Algo que identifica realmente a la familia es el vínculo que los une. Y esta familia tiene que ver con los lazos sanguíneos, con la herencia, la parte genética entre el papá y la mamá y los hijos, que ellos heredan de parte de los padres. Pero cuando hablamos de la iglesia, como una familia espiritual, estamos haciendo referencia de un vínculo espiritual, valga la redundancia. Es decir, que lo une, lo que nos mantiene como familia, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que el lazo que existe entre los creyentes tiene que ver con un lazo netamente espiritual. Así que cada miembro, cada creyente forma parte de la familia espiritual que es la iglesia. Todos conocemos cuál es el concepto de iglesia, que ya varias veces lo hemos enseñado y lo hemos mencionado. Cuando hablamos de iglesia, ¿verdad? Recuerden que es una palabra, viene la palabra eclesia, que está conformada por la palabra ek, que significa de afuera. Iglesia viene de una palabra griega que significa kaleo, llamar, es decir, cuando Dios anuncia el mensaje de salvación a través de los creyentes, es Dios llamando de afuera para atraer a los creyentes y formar una comunidad de fe, que es lo que nosotros llamamos la iglesia de Cristo, conformada por creyentes en Cristo Jesús. Pero lamentablemente hay gente que tiene un concepto equivocado de la iglesia. La gente cree que la iglesia es un lugar de aburrimiento, un lugar donde la gente está obligada a asistir, obligada en contra de su voluntad, a cantar y alabar. Realmente eso no es la iglesia. La iglesia, recuerde esto, es una comunidad de fe, de creyentes que comparten una misma fe, un mismo Señor, un solo Espíritu y una misma esperanza. Eso es lo que es la iglesia, un grupo de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, que comparten una unión espiritual por la presencia del Espíritu Santo. Es importante que tengamos claro ese concepto de iglesia, porque cuando estamos claros en ese concepto, vamos a tener más responsabilidad, más amor y más compromiso con nuestra iglesia local. Cuando hablo de iglesia local, estamos hablando de los creyentes que se reúnen en un cierto sitio para adorar a Dios. Ahora, la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿cómo llegamos a formar parte de la familia de Dios? ¿Cómo?
¿Cómo una persona puede entrar a formar parte de la familia de Dios? Y vea esto, familia de Dios. No estoy hablando de familia de lazo sanguíneo, familias papá y mamá, no. Estamos hablando de familia espiritual, entre los lazos es netamente espiritual, la unión a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegamos a formar parte de la familia de Dios? Lo primero y lo esencial es creer en Jesucristo. Eso es esencial, elemental. Creer en Jesús significa confiar plenamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros y que lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor personal. Y lo recibimos en nuestro corazón. Por eso vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 13, que dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea que el texto clave del estudio estaba en el capítulo 2, versos 17 y 18. Y vea lo importante de leer y comprender el contexto por el cual habla Pablo. Pablo, antes de hablar en el capítulo 2 de nuestra relación con Dios como parte de su familia, él en el capítulo 1, verso 13 nos dice que nosotros oímos el mensaje de salvación, creímos en Cristo Jesús y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese es en el capítulo 1 y verso 13. Pero resulta que en el capítulo 2, verso 17-18, que leímos al principio y lo vamos a volver a leer, él dice lo mismo, pero con otras palabras, haciendo énfasis en la importancia de recibir a Cristo como requisito esencial para formar parte de la familia de Dios. Y dice así la palabra: Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Yo les aconsejo que lean el contexto completo. Vean que dice que tenemos acceso al Padre, creímos en Cristo Jesús y lo recibimos y entramos a formar parte de la familia de Dios. Pero es interesante que si usted lee del capítulo, todo el contexto del capítulo 2, nos habla de dos grupos: un grupo de los judíos, de la circuncisión, y el grupo de los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, son personas que no son judías, que el mismo Pablo les llama incircuncisos, es decir, que no fueron circuncidados porque no eran judíos. Y en esa época los judíos despreciaban a los gentiles, porque los gentiles tenían creencias diferentes, costumbres diferentes, de tal manera que escandalizaban a los judíos. Así que los judíos tenían un rechazo completamente para los gentiles. ¿Qué hizo Dios? Que a través de Jesucristo, esos dos grupos antagónicos, en el contexto de Pablo dice que mató en la cruz esas enemistades, y ellos ahora que recibieron a Cristo forman parte de la familia de Dios. Aparte de recibir a Cristo, también dice que fuimos hechos hijos de Dios. Es decir, cuando yo lo recibo, el Dios Padre me da a mí la autoridad, la potestad de ser hecho hijos de Dios. Y eso lo dice la palabra en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vea que dice que el que recibe a Jesús, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero el versículo 13 dice que no es voluntad de carne ni de varón, sino según Dios. Es decir, está hablando de un nacimiento espiritual. Estamos hablando de que es una obra de parte de Dios hacia el ser humano, de hacer que el Espíritu Santo produzca el cambio en él y lo constituya como hijo espiritual. Así que el creyente no puede dudar de que es hijo de Dios, porque esa autoridad Dios mismo se lo ha dado.
porque esa es una obra directa de Dios. Y nadie, ni el diablo, nos puede hacer dudar de nuestra identidad y de nuestra filiación con nuestro Padre Celestial. Y vea que ese trabajo espiritual que Dios hizo en cada uno de nosotros para hacernos hijos de Él es a través del poder y la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo afirma Pablo en Romanos 8, versos 15 y 16, que dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea que dice que recibimos el espíritu de adopción, es decir, que en el momento que usted recibe a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo, como dice Pablo, el espíritu de adopción, en el mismo momento que usted lo recibe a Jesús, el Espíritu Santo viene a usted y usted es adoptado como hijo suyo por parte del Padre Celestial. Por eso es que es una obra, no es obra de hombre ni de voluntad de carne, no, es una obra directamente de Dios a través del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Así que somos hijos de Dios. Y no con solo eso, sino que también Dios hace que seamos injertados o colocados en el cuerpo de Cristo. Y eso es interesante, porque cuando somos injertados o bautizados, colocados en el cuerpo de Cristo, estamos hablando de una comunidad de fe. Mire cómo dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 y 18. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos los que nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, vamos vea que el versículo dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, pero dice que fuimos bautizados en un cuerpo, y estamos hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿con qué propósito Dios quiere que usted forme parte de la comunidad de fe? ¿Con qué propósito Dios quiere que usted sea parte de la familia de Dios? Vea que lo dice Pablo en el versículo 18 del mismo capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vea que es Dios que es el que te coloca en el cuerpo, en el lugar que Él quiere, para que tú tengas un propósito. Es decir, cuando tú formas parte y que eres parte de la familia espiritual de Dios, parte de la iglesia, es con un propósito. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú sepas cuál es el propósito de vida para ti. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué y para qué Dios nos hizo familia? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué Dios quiso que formásemos parte de una familia espiritual? Vea que son dos preguntas, pero vamos a responderla por parte. Vamos con la primera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos hizo que formásemos parte de esa familia espiritual? Creo que la única respuesta para esta pregunta es el amor de Dios. El amor es lo único. Creo que es la respuesta más directa, que Dios ha mostrado su amor y su gracia para con nosotros. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo respecto a eso. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Vamos y escuche atentamente, porque estos versículos nos revelan lo que fuimos y lo que somos ahora gracias a Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y el de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia sois salvos. Vea que el versículo 5 es donde está la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Dios nos hizo que formásemos parte de la familia espiritual? El versículo 5, repítelo Ingrid por favor, el versículo 5, vea cómo dice. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ajá, por gracia, por amor. Dios en su gracia y misericordia, por amarte a ti, por amor a nosotros. Él quiere que usted y las demás personas formen parte de su familia, que nos relacionemos con Él. Así que esa pregunta, ¿por qué? Es porque Dios nos ama. Nos ama. Ahora la segunda parte de esta pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos hizo para formar parte de esa familia espiritual? Son tres respuestas y las voy a dar de forma muy general que se van a ir explicando a medida que en el transcurso de la semana se van a dar otros estudios bíblicos respecto a este tema. Pero ¿para qué? Se responde de la siguiente manera. Número 1, conocer y experimentar el amor de Dios continuamente. Es decir, Dios quiere que formemos parte de la familia espiritual de Dios, que seamos familia espiritual de Dios, que el pecador que se arrepiente y forme parte de la familia de Dios es para que conozca el amor de Dios y experimente el amor de Dios de manera continua en cada momento. Y la manera de experimentar el amor de Dios es teniendo una relación personal con el Padre Celestial. Por eso es que Dios quiere que todas las personas formen parte de su familia, porque Dios quiere mostrarle su amor. Dios quiere que la gente le conozca como Él es. Y también Dios quiere que el ser humano experimente y se relacione con Dios como un Padre. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Y podemos dar testimonio que hasta el día de hoy, los que somos cristianos, estamos experimentando el amor de Dios. Dios es un buen Padre. Dios es un excelente Padre. Él nos ama en todo momento. Y experimentamos el amor de Dios en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Dios siempre nos ama en todo momento. Y Dios quiere que experimentemos ese amor para darle la gloria. Lo segundo sería relacionarnos en amor con otros hermanos en el servicio y la ayuda mutua, entre cada uno de los hermanos. Es decir, Dios quiere que el pecador se arrepiente, forme parte de la familia de Dios y entre en una relación de amor con otros creyentes. Recuerden que el ser humano fuimos creados para relacionarnos. Cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, los creó para que se relacionaran personalmente con Él. Es decir, que el ser humano es un ser social, donde Él, para su desarrollo psicológico y emocional, necesita socializarse, necesita relacionarse con otras personas. Por eso es que el Señor, el para qué quiere que formemos parte de su familia espiritual, es que nosotros como creyentes nos relacionemos con otras personas, porque en esa relación también vamos a conocer y a experimentar el amor de Dios. Por eso es que no se concibe una persona que dice que es cristiano y no se congrega. Porque en la congregación es que vamos a conocer el amor de Dios y vamos a experimentar y madurar en amor cuando nos relacionamos unos con otros. Pero lo importante de esta relación tiene que ver con la ayuda mutua, la edificación mutua, la relación de cuidarnos uno a otro, que es el principio del cristianismo. Amaos los unos a los otros. El para qué Dios nos formó como familia tiene que ver con la responsabilidad
que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo de anunciar el reino de Dios, anunciar el evangelio del reino para que otros también formen parte de la familia espiritual de Dios. Vean que ese es el ciclo básico de la iglesia. Ese es el ciclo, el para qué Dios estableció la iglesia, para relacionarnos, conocer y relacionarnos con Dios, establecer relaciones en amor entre no creyentes y anunciar el reino de Dios para otras personas formen parte de la familia. Ese es un ciclo, ese es el ABC que tiene la iglesia como misión. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son esas cualidades resaltantes de la familia espiritual que es la iglesia? Cuando hablo de cualidades resaltantes, estoy hablando de esas cualidades que son visibles, que las personas pueden ver, pueden palpar. Como grupo que somos, como comunidad de fe, la gente puede percibir que somos una familia. Pero ¿cómo la gente se da cuenta de que somos una familia espiritual? Mire, lo primero que identifica, que esa cualidad que nos identifica es que somos uno. Vea esto, somos uno. Habla de la unidad del pueblo, habla de la unidad de esta familia espiritual, una unidad importante y relevante. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vea, esta oración de nuestro Señor Jesucristo nos debe llamar a todos a la reflexión, porque habla de la unidad. Dice, no solamente pido por los apóstoles, sino todos los creyentes, todas las personas que iban a creer, y eso es hasta el día de hoy, para que todos sean uno. Pero ¿cuál es la fuente de esa unidad? ¿Cuál es el ejemplo de esa unidad? El mismo Señor nos lo dice ahí, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Deja que ese es el modelo a seguir entre una relación del Padre, entre una relación de nuestro Señor Jesucristo como hijo. Hay una unidad, es decir, hay una familiaridad entre ellos funcional. Están unidos, hay una unidad y también Dios quiere que la iglesia, la familia espiritual también sea uno. Miren la responsabilidad que tenemos como iglesia. La iglesia está llamada a ser uno, pero lamentablemente hay algunas iglesias que desprecian a otras denominaciones, que rechazan a otros hermanos. Ese no es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Indistintamente la denominación, todos son nuestros hermanos. Pero cuando hablamos de la iglesia local, y en este caso vamos a hacer referencia a la iglesia, a la casa de mi Padre, cada uno, los que somos miembros, estamos llamados a que seamos uno, en un mismo sentir, un mismo espíritu, que seamos uno, que la gente pueda ver esa unidad entre nosotros, que cuando veamos los líderes, cuando veamos los ministerios, cuando veamos el servicio, cuando veamos el trato entre unos y otros, la gente pueda percibir, hay unidad, somos uno en Cristo Jesús. Eso es una de las cualidades que la gente puede percibir y yo considero que es una de las cualidades que existe en nuestra iglesia. Y esa unidad tenemos que velar, tenemos que tener cuidado, porque algo que sí sabe Satanás es que si divide una iglesia que se divide, es una obra que va a dar mal testimonio para las personas que nos están observando. Lo segundo sería, hermano, esa cualidad resaltante. Vea que ya me hablamos uno. La segunda es que esa familia espiritual es que hacen la voluntad de Dios. Eso es importante. Hacen la voluntad de Dios. Y vea, eso nos lo dice Mateo capítulo 12, verso 46 al 50.
Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y su hermano estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vea que Jesús en esos versículos interesantes, Él no está despreciando a su mamá y sus hermanos. Él no está despreciando a su familia. Eso se puede malinterpretar. Lo que Jesús quiere expresar en esas palabras es que los lazos espirituales son más fuertes que los lazos sanguíneos. Está hablando que la familia espiritual que Él va a fundar, y esa familia espiritual que ya estableció con los apóstoles, es la verdadera familia, y esa familia espiritual persevera en el tiempo, trasciende en el tiempo hasta la eternidad. Entonces, lo que él afirma ahí, cuando él dice quién es mi madre y quién es mi familia, está afirmando quién realmente es mi familia como familia espiritual. Y él dice, señalando a los apóstoles, a sus discípulos, estas son mi familia espiritual. Ellos son mi mamá, ellos son mis hermanos, mis hermanas. Pero él hace referencia a algo, que todo lo que hacen la voluntad del Señor es su familia espiritual. Así que, hermanos queridos, el requisito o la cualidad resaltante como familia espiritual es que la comunidad de fe haga la voluntad del Señor. Claro, cuando hablamos de la voluntad del Señor, estamos hablando en un sentido general. Amar a Dios, amar al prójimo, amar al hermano, servir al hermano, congregar, alabar al Señor, glorificar con todos los ministerios, en un sentido general. Pero vea la importancia que la iglesia debe reflejar esto en el amor y en el servicio. Es servir a los demás haciendo la voluntad del Señor. Nos identifica como familia espiritual. Lo tercero que la gente puede percibir es que se congregan. Vea esto, se congregan. Vamos a leer Mateo 18:20. Que dice así, yo me lo cito de memoria, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vean que Jesús dice, congregado en mi nombre. Es decir, que cuando nos congregamos, nos reunimos en un local, lo hacemos bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vean que el congregarse es relevante. El congregarse es importante, porque el mismo Cristo que dice que allí está Él en medio nuestro. Es decir, que nos reunimos en un lugar, aquellos creyentes que compartimos un Señor, una fe, una esperanza y un mismo espíritu. Y nos congregamos para adorar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios y servir a los hermanos. Vea la importancia de congregarse. Por eso eso de que un cristiano que no se congrega es una contradicción. No puede haber cristianos que no se congregan. Cuando un cristiano no se congrega, hay otro trasfondo, hay otro problema, algo o alguna opinión equivocada de ese creyente. Ya en esos casos entraría una asesoría pastoral para ver cuáles son los motivos por que un cristiano no se congrega. Todo creyente debe congregarse. Está así que la Biblia nos exhorta, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por supuesto, hay casos especiales donde las personas, por su condición física, por alguna enfermedad, un impedimento, no se congregan. Esos son casos, son excepciones. Pero hay gente que puede congregarse y Dios quiere que se congregue para que pueda crecer y desarrollarse en el Señor. Esas son cualidades, mis amados hermanos,
visibles que identifican a la familia espiritual. Recuerde, somos uno. También hacemos la voluntad de Dios y nos congregamos. Eso es algo que se puede ver y se puede observar. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de ser parte de la familia de Dios? ¿Qué importancia tiene para mí? ¿Por qué es importante? Hermano querido, lo primero es que nos da un sentido de pertenencia. Escuche esto, nos da un sentido de pertenencia. ¿Cómo definimos un sentido de pertenencia? Es el agrado que tiene una persona de sentirse integrante de un grupo. Es una persona, amado hermano, que comparte con los principios y valores y se identifica y llega a formar parte de ese grupo. Aquí dice que el sentido de pertenencia inicia en la familia, ya que esta representa el primer grupo al cual la persona pertenece. Así cuando nosotros nacimos, ¿verdad? En un seno familiar, amamos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, ¿verdad? También aceptamos y nos identificamos con los principios y los valores que nos inculcaron en ese hogar. Y de tal manera, ¿verdad?, que nos sentimos en familia, nos sentimos en casa. Igualmente, amado querido, en la familia espiritual de Dios debe existir un sentido de pertenencia, que yo pueda decir, yo pertenezco realmente a esta familia, donde cada uno compartamos o tengamos muchas cosas en común, que podamos compartir y también ser partícipes de los principios y valores y que haya una aceptación de parte de otros que estemos involucrados. Vea que algo que sí sabemos es que lo que fuimos y lo que somos. En ese sentido de pertenencia, todos tenemos eso en común. Sabemos lo que fuimos, es decir, éramos pecadores sin temor a Dios, muertos en delito y pecado, como Pablo lo dice en el capítulo 2, verso 1, pero ahora dice que somos hijos de Dios. Es decir, todos nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo y también somos consagrados para amar y servir al Señor. Eso todo lo tenemos en común. Lo segundo es que tenemos un Padre. Todos tenemos un Padre. Cuando Jesús dice, oraré así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice Padre nuestro, es el Padre de todos nosotros. Dios no es un Padre de un solo grupo, de algún grupo cristiano excepcional. No, todos compartimos un mismo Padre. También tenemos un hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Vean que en Romanos capítulo 8, verso 17 dice lo siguiente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vean que dice que Jesús, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y eso es interesante. Es decir, que tenemos una herencia, tenemos algo común con nuestro Señor Jesucristo. Lo que Jesús tiene, también lo tenemos nosotros. Y eso se requiere de fe y de confianza y esperanza en el Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Pero también tenemos un espíritu, el Espíritu Santo. Mire cómo dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea que dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todas estas cosas, todas las tenemos en común. Y eso hace que nosotros tengamos ese sentido de pertenencia, que formamos parte de esta familia espiritual. También compartimos con los principios y valores establecidos en la palabra, donde todo creyente, cada creyente está obligado, está llamado por amor
a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Así que ningún creyente pueda sentirse extraño en la familia de Dios. Ningún creyente se pueda sentir excluido de la familia espiritual. No, sino que debe tener un sentido de pertenencia, que puede decir, yo pertenezco a la familia de Dios, porque tengo todas las cosas en común con mis amados hermanos y me identifico con mi familia espiritual. Cuando llegamos a esa convicción y a ese conocimiento, hermanos queridos, nuestra fe va a crecer de nivel y vamos a estar más fortalecidos en fe y vamos a amar al Señor y a nuestros amados hermanos. Lo segundo, hermano, lo siguiente que dice, nos da un sentimiento de seguridad. Nos sentimos seguros. Vea que la idea de una familia es que la gente se sienta segura, que la gente se sienta protegida. Y cuánto más de nosotros que tenemos familia, nos sentimos seguros en nuestras casas. Que cuando queremos salir del trabajo, cuando venimos estresados, queremos llegar a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque sentimos seguridad. Toda familia funcional, donde cada miembro de la familia cumple con su rol, tiene la responsabilidad de dar seguridad a cada miembro de la familia. Asimismo, la familia espiritual de nuestro Dios. Cuando formamos parte de la familia espiritual de nuestro Dios, eso nos da un sentimiento de seguridad. ¿Por qué? Porque somos cuidados y atendidos cuando nacimos espiritualmente. Cuando nacimos en el Señor, fuimos unos bebés espirituales. ¿Y qué hizo la familia, la iglesia, la familia espiritual? Tuvo la gran responsabilidad, y la tiene hasta el día de hoy, de cuidar por los bebés espirituales, por los nuevos creyentes. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso lo dice la palabra. La leche espiritual para los niños, para los creyentes. Y eso no debe terminar nunca. Cada creyente debe desear la palabra. Pero en este caso, cada creyente, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidarle. Pero también ese sentimiento de seguridad es que tenemos las promesas de la provisión de parte de Dios. Es para todos, sin excepción. Y eso nos dice Jesús en Mateo 6, versos 31 y 32. No os afanéis, pues siendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Vea que ahí dice que el Señor sabe que tú tienes alguna necesidad. Solamente tenemos que llegar a Dios, pedirle y confiar, y que Él en su tiempo nos dará la respuesta. Pero también nos enseña, nos da ese sentimiento de seguridad, es que somos alentados, somos animados aún en los tiempos difíciles. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia como familia. Toda familia, ¿verdad?, está llamado a animarse uno a otro, pero también la familia espiritual debemos animarnos, ayudarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:14, el Señor dice por aquí, en su palabra, dice que debemos animar unos a otros, estimularnos, ayudarnos en su palabra. Vamos allá, lo consiguió la hermana Ingrid, 5:14, por favor. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Amén. Vea que dice que debemos animarnos. Formar parte de la importancia de formar parte de la familia espiritual es que nos da un sentido de identidad. Identidad, es decir, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es importante. Así que cuando sentimos ese sentido de pertenencia, esa identidad, nos sentimos confiados.
Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice así. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Dice, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y lo somos realmente. Y eso debe estar en cada corazón de cada creyente. Y ese sentido de identidad, mis hermanos, nos dicen que usted y yo, como formamos parte de esta familia, debemos vivir para esta familia. Es decir, debemos vivir para ellos. Así como un padre, una madre viven para su familia, también deben de vivir en el ámbito espiritual, la familia espiritual, debemos vivir para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vea que Dios nos dice que debemos hacer bien a todos, pero preferiblemente a la familia de la fe entre nosotros. Y por último, es que nos da un sentido de aceptación espiritual, formar parte de la familia espiritual de Dios, la iglesia. Un sentido de que somos aceptados. No hay discriminación, no debe haber discriminación social, ninguna clase. Vea que en Gálatas capítulo 3, verso 28 dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Es decir, hermanos, usted forma parte de la familia de Dios, Dios le ha aceptado. Si Dios le ha aceptado, también nosotros debemos aceptarnos unos a otros. No importa el color, no importa la clase social, no importa nada, no hay distinción. Así que hay una aceptación de parte de la familia espiritual de Dios y que usted es nuestro hermano y es nuestra hermana. Así que no se sienta solo, no se sienta rechazado. En nuestra iglesia tenemos el lema donde todos tienen un lugar. Amén. Bueno, amados hermanos queridos, vea que el estudio estuvo interesante y tiene que ver con que nosotros formamos parte de la familia espiritual. Continuaremos la próxima semana con este estudio interesante, así que les invito, ¿verdad?, a cotejar los textos bíblicos. Dios me los bendiga y Dios les guarde.